Flash parece un canto del cisne para el universo DC, pero ¿un reinicio? Tengo que deshacer lo que he hecho. Nuestras cicatrices nos hacen ser quienes somos. No podemos volver atrás para arreglar nada. No dejes que tu tragedia te defina. ¿Pero qué has hecho? El universo DC sigue acercándose pasito a pasito al cambio de guardia, ahora que James Gunn y Peter Safran están al frente de la franquicia, pero todavía nos quedan unos últimos puntos antes de eso, de ese reinicio completo que pretende convertir a Detective Comics en un universo cinematográfico cohesionado al estilo de la competencia. Este universo, por supuesto, ha tenido sus conexiones, ha tenido sus cameos, ha tenido sus personajes que se cruzan de unas películas a otras, pero digamos que nunca ha conseguido una imagen tan sólida de su universo como lo ha hecho el universo cinematográfico Marvel. Flash viene a ser la respuesta a todo lo que podría haber sido y que por desgracia llega muy tarde, pero que demuestra que todavía les queda fuegos artificiales por soltar antes de que pasemos a un nuevo capítulo, a ese capítulo de dioses y monstruos. Flash es una película que lleva años, muchos años en marcha, porque al Barry Allen de Ezra Miller lo conocimos hace un montonazo de tiempo en la película de la Liga de la Justicia de 2017, cuando ahí nos presentaron a este Flash, al Aquaman de Jason Momoa, al Cyborg de Ray Fisher, pero bueno, Barry ha tenido que esperar mucho tiempo para protagonizar su propia película, y ya dentro de la propia intrahistoria de lo que es el rodaje de Flash, todos sabemos que no ha sido un camino de rosas, por los diversos cambios detrás de las cámaras de directores, guionistas, etc. No ha sido un camino de rosas porque se ha tenido que enfrentar a una pandemia mundial. Y no ha sido un camino de rosas porque su estrella ha protagonizado muchos titulares muy polémicos que han dificultado bastante que Warner pueda hablar de esta película abiertamente. Polémicas aparte, aquí estamos para hablar de la película dirigida por Andy Muschietti, que se encargó de las 2 entregas de It, estas recientes, y que consigue una cosa muy curiosa, que es contarnos más o menos el origen de Flash sin caer en los topicazos de la película de origen de un superhéroe. Es lo bueno de que tu superhéroe sea capaz de viajar en el tiempo. Al igual que El Velocista Escarlata, la película no pierde tiempo en meternos en harina, en meternos en acción, o sea, es empezar la peli y ya estamos a tope, lo cual es estupendo. Es como una especie de prólogo que sienta bastante las bases de lo que vamos a ver el resto de la peli. El guión de Christina Hodson se apoya muchísimo en el humor, en la luminosidad, en desmarcarse mucho de todas las piedras que han ido lastrando al universo de DC hasta ahora. Sabe que Barry, sobre todo que su actor, que Ezra Miller, tienen un carisma que se podía explotar, y lo hacen desde la primera escena, en la que además también nos presenta muy rápidamente cómo es este Barry Allen y cuáles son sus capacidades y digamos el precio que tiene que pagar por ellas. Este sentido del humor, por momentos súper tontaco, por momentos muy inteligente, jugando por ejemplo con chistes cinéfilos pero aprovechando el tema de los saltos temporales o los distintos universos alternativos, está muy bien metidos y elevan muchísimo la película y la hacen súper entretenida, teniendo en cuenta además que hablamos de otra película bastante larga, de más de 2 horas. Ezra Miller abraza este sentido del humor a tope y de hecho tengo que decir que si esta película resulta tan cautivadora o engancha tanto es gracias a que Miller se la carga a sus espaldas desde el principio, desde la primera escena, y no la suelta hasta el final. Es verdad que Warner tenía un melón enorme con el tema de los dramas detrás de las cámaras de su protagonista, pero es que realmente hace un trabajazo tan sublime que realmente sí que cuesta mucho imaginarse a otra persona al frente de la película. Y sí, evidentemente está Grant Gustin y seguro que si se ponen a buscar encuentran a alguien, pero en esta película, la que hemos recibido en esta realidad, vamos a decir, Ezra Miller hace un trabajo espectacular y hace un trabajo muy complejo porque tiene que hacer de 2 versiones del mismo personaje en situaciones vitales muy diferentes que tienen que interactuar entre ellas
y que a medida de la película tiene que pasar por muchos estados y por muchas fases dentro del aprendizaje de él como Flash, como superhéroe. La versión de 18 años resulta absolutamente desternillante, es encantador, es como una bola llena de energía en la que todo le sorprende, todo le gusta, se lo pasa pipa, se ríe con una risa horriblemente contagiosa y es, o sea, realmente muy muy chulo el carisma que Ezra Miller tiene con Ezra Miller. La verdad es que eso funciona a las mil maravillas y ayuda a llevar toda la película, porque de nuevo es que es suya. Flash adapta Flashpoint, el famoso arco de cómics en el que Barry viaja al pasado para intentar salvar a su madre, que en esta película la interpreta Maribel Verdú, y que, como hemos aprendido en un montón de películas de viajes en el tiempo, pues evidentemente eso es tremendamente peligroso y probablemente salga mal. La parte familiar de la película es muy 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 conmovedora. He de decir que las escenas en las que aparece Maribel Verdú, que no son muchas, tocan mucho la patata, está muy bien llevado y sientes el que Barry quiera sacrificar prácticamente el tejido mismo del multiverso por pasar un poco más de tiempo con su madre, lo cual, pues al final, teniendo en cuenta que es el corazón de la película, si no llega a funcionar, pues apaga y vámonos, pero está muy conseguido. Maribel Verdú y Ezra Miller también tienen muy buena química. Ya digo, a pesar de que no tiene tampoco muchas escenas. Y este salto de la actriz al cine de Hollywood, pues bueno, nos da momentos muy adorables y que, bueno, pues teniendo en cuenta que Andy Muschietti también es latinoamericano, mola que le hayan impulsado mucho el que Maribel Verdú suelte frases en español, que haya detalles en la música que escucha en casa. Muy guay este añadido a lo que es Barry Allen. Dentro de toda esta historia, ya digo que es capaz de integrar un poco todo el tema del origen de Flash y también es capaz de integrar, pues de nuevo, el asunto de los multiversos dentro del universo DC, que llega un poco tarde, y teniendo en cuenta la importancia de los cómics de Flashpoint dentro de toda esta narrativa de los multiversos, la verdad es que es una pena que la película de Flash haya sido adelantada por, bueno, pues básicamente Marvel con todo el tema de las gemas del infinito, con Spider-Man No Way Home y sobre todo el mayor lastre con el que se encuentra la película es que llega muy pegada a una película que básicamente cuenta lo mismo, pero lo cuenta muchísimo mejor, como es Spider-Man cruzando el multiverso. Es fascinante cómo muchas veces a lo largo de Flash te resulta inevitable compararlo con la película de Miles Morales, porque es que hay momentos en los que usa una terminología y te dan ganas de gritar ¡evento canon! Porque es que lo acabas de ver y la película de animación consigue explicarlo mucho mejor, consigue sacarle mucho más jugo, consigue elevar muchísimo todo el tema del multiverso, que estamos ya un poco cansados y que Flash al final acaba cayendo en lugares comunes y sobre todo menos espectaculares, vamos a decir, que sus competidores. Sí que aprovecha para, pues, darnos un poquito de fanservice, que eso está muy bien, sobre todo en forma de recuperar al Batman de Michael Keaton. Keaton, la verdad es que aprovecha mucho esta oportunidad de volver a ponerse el traje, nos da un Bruce Wayne lleno de guiños a sus películas, frases icónicas, el Batmóvil, etcétera, etcétera, y también le da como un pozo de mayor madurez por el tema del paso del tiempo, que le hace, pues la verdad, un personaje realmente interesante y pues sí, es así. Se te ponen los pelos de punta cuando empieza a sonar la melodía de Batman de Danny Elfman. Digamos que Flash sí que llega a funcionar un poco como canto del cisne para toda esta etapa de la franquicia, porque recupera muchos elementos desde el principio, desde que se estrenó El Hombre de Acero, porque como al final uno de los puntos clave de la película es revisitar la pelea con Zod, el personaje de Michael Shannon, pues sirve como una especie de eso, de cierre de círculo con sus variantes, porque, bueno, pues al final es otra realidad.
Otra realidad en la que no tenemos al Superman de Henry Cavill, sino que tenemos a su prima, Supergirl, interpretada por Sasha Calle, que tiene una presentación muy guay, que tendría mucho potencial. Y oye, si al final James Gunn y Peter Safran recuperan personajes para el futuro, la verdad es que no me importaría para nada que la trajeran de vuelta, porque tiene una personalidad muy diferente a la de su primo, una que quizás encajaría un poco más con los tiempos que corren, o sea, sigue siendo kryptoniana, sigue siendo muy cuadriculada, pero no es, pues eso, la perfección absoluta que al final lastra mucho a Superman. Veremos a ver qué hace James Gunn con el suyo. Pero digamos que teniendo en cuenta que el peso de la trama de la película cae en los dos Barrys y en Batman y Supergirl, es un equipo, la verdad, muy resultón. No me termina de convencer tanto la vuelta, todo lo del tema de Zod y tal, porque no le sacas excesivo jugo, o sea, evidentemente es mucho más interesante o te da más gustín revisitar la Batcueva y estas cosas, y las escenas de pelea son un poco más convencionales. Sí que es verdad que hay una en la que, digamos que Michael Keaton se puede lucir, y hay otra en la que los efectos de Flash es una locura y la verdad es que queda visualmente muy impresionante, pero bueno, al final, si la película no termina de hacerse larga, que se hace, ya digo que es más por la parte del humor que por la parte de la acción. Hay una cosa curiosa también con esta peli y es el tema de los efectos visuales, que estamos últimamente caminando por terreno un poco pantanoso. Si Marvel sobre todo en Ant-Man y la avispa Quantumania no estuvieron a la altura. Aquí en Flash, con el tiempo que han tenido, me resulta bastante sorprendente cómo encontramos dos niveles de efectos visuales. Todo lo que tiene que ver con Flash está muy conseguido. Todos los efectos de los rayos, el tiempo ralentizado para hacerte ver que está yendo a unas velocidades hipersónicas, las carreras, todo eso está muy bien ejecutado y dan escenas muy visualmente impresionantes. Pero por otro lado, hay ciertas decisiones, porque son decisiones, que me recuerdan al peor CGI de los últimos años, nivel Renesmee en la saga Crepúsculo. O sea, hay unos trabajos de caras que son tan inexpresivas, tan impersonales, tan vaya inquietante, que no puedo llegar a entender de verdad cómo les pudo parecer buena idea, dentro de que las escenas en las que las utilizan, lo que es el diseño de esa escena es súper chulo, pero me sacaba totalmente todo el rato porque digo, Dios mío, es que es muy feo. Con lo que se han currado luego el tema de Flash y de los efectos que rodean a Flash. Decía antes que Flash cerraba un poco el círculo de este universo DC que empezó con el Hombre de Acero y bueno, pues es verdad que hay un montón de guiños relacionados con todo este camino y más allá, vamos a decir, pero de nuevo también me resulta que está bastante infrautilizado comparado, por ejemplo, con la virguería que se marcaron con No Way Home, que quisieron aprovechar un poco el propio legado de Spider-Man en la gran pantalla como elemento narrativo. Aquí solo funciona Michael Keaton y todo lo demás resulta bastante gratuito. Y luego también, a pesar de que me parece que la película sabe cerrar muy bien, la parte del principio y la parte del final es yo creo que lo que más me gustó de la película, porque tiene todo lo que le podíamos pedir, tiene su parte emotiva, tiene su parte divertida, tiene su parte en la que, bueno, pues Ezra Miller se puede seguir luciendo un poquito más. Sí que no entiendo muy bien esas informaciones que surgieron hace mucho tiempo de que se consideraba que Flash era el reinicio del universo DC. O sea, como que lo iban a usar como punto para luego ya eso, que el nuevo universo DC pudiera desplegarse a partir de ahí. Teniendo en cuenta además que seguimos teniendo en el futuro cercano Blue Beetle este verano y Aquaman y el Reino Perdido a finales de año, con lo cual todavía quedan ramas de este universo por cerrar. Y es que realmente no es que Flash intente cerrar absolutamente nada, más allá de que lo quieran tomar como, pues, que esto puede ser una posibilidad de explorar otras ramas del multiverso o lo que sea.
ni siquiera la escena postcréditos que la tiene, al final de todos los créditos, es que realmente llegue a aportar dentro de esa idea de reseteo. Yo creo que sí que Andy Muschietti y su equipo han querido pues rendir un poco homenaje a todo este camino que ha sido un poco tortuoso para los personajes de DC, desde El Hombre de Acero. Me funciona muchísimo más como una película de Flash en la que Flash es el que brilla por encima de cualquier otra cosa, que como eso, como un punto clave dentro de la narrativa o dentro de un punto de inflexión hacia otra rama de la franquicia. No. O sea, los fans de Barry, los fans a los que les gustó la versión de Ezra Miller en las pocas veces que le hemos podido ver en las dos versiones de la Liga de la Justicia, creo que van a salir muy satisfechos. Y bueno, pues veremos a ver si este Flash vuelve, si no, y qué nos depara el universo DC en el futuro de esta rama o de cualquier otra.